El cuarto de guerra es un tiempo para meditar en la palabra de Dios y orar con la guía del Espíritu Santo, con la finalidad de conocer los propósitos y las estrategias de Dios y de desentrañar los propósitos y estrategias del enemigo. De esta manera, identificamos las decisiones y acciones que debemos realizar para obtener la victoria. La cuarta serie de nuestro cuarto de guerra está dedicado al análisis de la lucha espiritual que hay en torno a la justicia. La justicia es una necesidad y un anhelo que impulsa al ser humano a realizar todos los esfuerzos para llegar a ser justos. Sin embargo, la frustración personal al comprobar que no somos totalmente justos y la impotencia e ira que se despiertan cuando observamos actos de injusticia son estados de ánimo y confusión muy bien aprovechados por el enemigo para distorsionar la imagen de Dios en nuestros corazones, dejándonos expuestos a un peligro mortal. Antes de avanzar en el estudio de la lucha espiritual en torno a la justicia o la justificación que vamos a desarrollar a lo largo del libro de los Romanos, es importante que hagamos un resumen de lo visto en la sesión anterior respecto al capítulo 1, en el que se puede describir la naturaleza de la lucha espiritual. En realidad, en el capítulo 1 queda reflejada la senda por la cual el enemigo quiere que transcurran las personas, una senda que los lleva al deterioro, a la idolatría, a la ruptura, al hundirse en acciones vergonzosas, producto de un corazón dominado por la vileza. Entonces es importante que entendamos esa ruta y cuáles son las estrategias o las herramientas espirituales que debemos tener para evitar ser conducidos por esa ruta. El primer paso que se da para avanzar a través de esta senda del deterioro, del decaimiento, es el que, habiendo conocido a Dios, no se le siga, no se le adore, como dice Romanos 1. Y el mismo Pablo desarrolla una idea muy clara de que nadie tiene la excusa de no conocer a Dios, porque hay muchas maneras, a través de la misma creación, de poder llegar a conocer al Creador, de modo tal que nadie tiene esa excusa, ni los que han conocido la ley, como el pueblo judío, o aquellos que no la han conocido, como el pueblo gentil. Entonces el punto clave es el decidir no alabar, no adorar a Dios, no seguirle a Él. Esta figura entonces es importante que la tomemos en cuenta. Cuando promovemos o invitamos la alabanza, la adoración, no es solamente tener un rato de catarsis o un rato de
de cumplimiento, digamos, religioso de alabar a Dios, sino es una manifestación de parte nuestra de que hemos decidido seguirlo a Él, de que habiéndolo conocido, por haberlo conocido precisamente, nace de nuestro corazón ese deseo de alabar, de adorar a Dios. Entonces, mucho cuidado con aquel corazón que no tiene ese deseo de alabar a Dios, que no le nace el involucrarse. Cuidado con aquel corazón que se vale de mil pretextos superficiales con respecto a la alabanza, a la adoración, para no ser parte de ello. En esencia, entonces, tenemos que ver que hay en nuestro corazón esa disposición de alabarlo, de adorarlo. La consecuencia de no seguirlo, de no alabarle, adorarle, es que nosotros nos vamos a relacionar con el Dios que nosotros mismos nos inventamos. Ojo que estoy mencionando este término en el sentido de que de una manera u otra esa ha sido nuestra experiencia hasta el momento en que conocimos a Dios. En realidad todo ser humano busca crearse una idea, formarse una idea de lo que es Dios. Pero esa idea es fruto de nuestra propia invención. Hacemos un Dios a nuestra medida, un Dios a nuestra conveniencia, un Dios en función de nuestros conocimientos, pero es una creación nuestra, no es la verdadera imagen de Dios. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta lo importante que es aprender a buscar a Dios y a conocerlo a Él. Aún luego de verlo reside en nuestro corazón, todavía prima una serie de ideas nuestras, una serie de invenciones propias de la cultura, de la religión, de la tradición, del lugar de donde vivimos, de la familia, etc. Pero todas esas cosas, por más que tengan la apariencia de buenas, terminan siendo nuestras propias ideas de él, ¿no? Y si esas ideas las tomamos como ciertas, entonces ya empezamos a transitar por el camino de la necedad, ideas necias sobre Dios. La consecuencia de vivir relacionado con un Dios fruto de nuestra invención, un Dios de la religión, un Dios de la tradición, es que no alcanzamos a tener una clara comprensión de las cosas que vivimos y vamos a estar sumidos en una confusión. Una mente hundida en la oscuridad y la confusión, como dice el apóstol Pablo. Acá es importante que tengamos en cuenta entonces que llegamos a esta situación, como repito, fruto de permanecer arraigados a nuestras propias ideas de Dios y obviamente también frente a la carencia de un estudio de la palabra, de la Biblia, que sea la que nos dé un conocimiento correcto de Dios. Más aún, ¿no? Como consecuencia de una vida que no se ajusta a los principios, a los consejos, a las leyes que provienen de parte de Dios. Bien, el punto
de mayor profundidad en esta decadencia del ser humano se da cuando se manifiestan los ídolos. No necesitamos remontarnos a la prehistoria, cuando el ser humano se fabricaba ídolos de piedra, de madera, de mármol, etcétera. Ni tampoco tenemos que ir un poco más acá recientemente a ciertas formas religiosas en donde se rinde culto a los ángeles. Creo que la era moderna ofrece muchos dioses a los cuales el ser humano que se cree sabio, que se cree entendido, termina idolatrando. Entonces podemos hablar de nuestros méritos, de nuestros logros, podemos hablar de nuestro dinero, de nuestras relaciones, podemos hablar de todas aquellas cosas que consideramos vitales para nuestra vida, que consideramos esenciales y dignas de entregarle nuestro tiempo, nuestro esfuerzo por tenerla, por mantenerla, por idolatrarla. No nos damos cuenta entonces que estamos finalmente poniendo nuestra confianza en cosas materiales que están actuando realmente como ídolos, o sea, están tomando el lugar de Dios para ser nuestra fuente de seguridad, nuestra fuente aparente de provisión, cuando realmente no lo es. Ese es el punto crítico, porque hemos llegado a un momento en que no solamente ya no estamos siguiendo a Dios, como se manifestaba al inicio de este camino en el primer paso, sino que hemos llegado a reemplazar a Dios. Hemos decidido entregar nuestra vida a ídolos de este mundo. Pablo nos dice que cuando el hombre llega a este punto de idolatría, es decir, cuando sustituye a Dios por sus propios dioses, lo que hace Dios, dice, es abandonar a la persona. Puede sonarnos fuerte esta palabra abandono, sobre todo cuando tratamos de desarrollar y conservar la idea de un Dios amoroso, de un Dios que perdona, de un Dios que está dispuesto a ir hasta el final con la esperanza de salvar a sus hijos. Pero no se trata de eso, ¿no? Se trata de una persona que desde el punto de partida decidió no seguir a Cristo. Ahí hay una primera gran diferencia entre los que deciden no seguirlo y de los que le siguen. Una gran diferencia entre los que saben y están dispuestos a alabar, a adorar a Dios, y los que por alguna razón mantienen una distancia respecto a esa práctica espiritual. Y el punto final es una idolatría, o sea, la decisión de confiar en sus propios ídolos, en sus propios dioses. Entonces, esta palabra abandono en realidad es causada por el mismo ser humano, no es provocada por Dios. Simplemente llega a un punto en donde el hombre mismo ha decidido su camino, en el cual Dios ya no puede hacer nada, no tiene nada que ver. Y eso nos lleva quizás a romper con la última defensa que puede tener el ser humano para vivir dentro de un ámbito decente o digno. Porque esa, digamos, de pérdida de cobertura que tiene el ser humano rompe toda barrera y el corazón entonces se llena de vileza, el corazón se deja llevar por aquellos instintos, esos bajos instintos que antes quizás por vergüenza no se hacía, pero que ahora termina siendo totalmente hundido en ellas, generando una degradación sexual. Es curioso también notar cómo es que el punto final, o la decadencia mayor que puede experimentar el ser humano, está relacionado con la forma en que nosotros llevamos nuestra vida sexual. Conocida la estrategia del enemigo, la forma como él nos va conduciendo hacia la idolatría y la degradación, es importante ahora que identifiquemos las estrategias para la lucha espiritual. ¿Cómo hacer frente a esto? ¿O cómo evitar que podamos ser conducidos por este sendero de la perdición? El primer paso, que llamaré yo el paso de la sinceridad, es que nos demos cuenta que a través de este gráfico
no nos estamos refiriendo exclusivamente a aquella persona que ya perdió el rumbo, que ya se confundió totalmente, que está entregada totalmente al mal, a la corrupción, etcétera, etcétera. Sino que pensemos que este es el camino por el cual quiere conducirnos el enemigo a cada uno de nosotros. Fíjese que empieza hablando de aquellos que conocieron a Dios. Es también necesario reconocer que en nuestro propio caminar, en este mundo en el cual hemos nacido y nos hemos formado, lo hemos hecho con esos mismos conceptos, con esas mismas ideas del enemigo que estamos viendo graficado acá. O sea, hemos sido parte de este camino también. Por lo tanto, es importante, como decía al inicio, que tomemos conciencia de que nosotros no estamos ajenos a caer en alguno de estos pasos, o que hay algo de esto en nuestro corazón que tenemos que identificar con certeza para evitar entonces ser llevados hacia una situación que genere más conflicto en nuestra vida y en la vida de los que nos rodean. Entonces, vamos a enumerar rápidamente las herramientas o las estrategias en la lucha espiritual. Nos dice claramente que son aquellos que conocieron a Dios y no lo adoraron, son los que van avanzando por esta senda. Por lo tanto, el primer paso que tenemos que hacer nosotros es cultivar una vida de alabanza y de adoración. Y saquemos un significado profundo de lo que significa la alabanza y la adoración, para que no quedemos en esa idea de algo rutinario, repetitivo, sin sentido, o de fanatismo, como algunos califican. La alabanza y la adoración, cuando la hacemos a Él, cuando nos dirigimos a Él, lo que está haciendo es ayudarnos a reconocerlo a Él como nuestro Dios. Y nos está previniendo de que podamos nosotros empezar a, o de seguir desarrollando una relación con un Dios que nos hemos inventado, un Dios que hemos heredado por la tradición o por la religión. Alabanza y adoración entonces es importante, por lo tanto mira tu corazón qué tanta disposición tiene para alabar y para adorar al Señor, porque si no la tiene, seguramente ya hemos dado uno o dos pasos más adelante en esta senda peligrosa. La segunda herramienta es que tenemos que conocer a Dios. No podemos quedarnos con las ideas acerca de Dios. Y acá tenemos que ser muy autocríticos, muy reflexivos en todo lo que pensamos o todo lo que queremos saber acerca de Dios, especialmente lo que hemos heredado como tradición. Tenemos que buscar en la palabra de Dios, tenemos que ser asiduos lectores de la palabra de Dios, pero al mismo tiempo, como decía Santiago, hacedores de la palabra de Dios, porque es llevando esa palabra a nuestro día a día, a nuestras decisiones, a enfrentar nuestros problemas, es que podemos entonces conocer mejor a Dios. Por lo tanto, estaremos cada vez relacionándose mejor con el verdadero Dios, no con el que hemos heredado o no con el Dios que nos estamos inventando, sino con el Dios de la Biblia, el Dios Padre. La tercera herramienta es obviamente la transformación de nuestro entendimiento, porque lo contrario a una mente oscura y confusa es una mente clara, es una mente que sabe tomar decisiones de manera firme, es una mente con convicciones, con claridad. Por lo tanto, nosotros necesitamos transformar nuestro entendimiento. Allí está la batalla continua, allí está la verdadera batalla espiritual. Es el de identificar nuestros pensamientos erróneos, nuestros falsos paradigmas, identificar que detrás de lo que pensamos está realmente lo que sentimos y muchas veces lo que sentimos no está conforme a la palabra de Dios. Hay que identificar cómo es que nosotros edificamos argumentos de defensa respecto a lo que pensamos, ¿no? Es muy duro que nos logren convencer de algo nuevo, pero esa es la tarea que tiene el Espíritu Santo en el corazón de aquel que lee su palabra y se dispone a obedecerla. Transformación del entendimiento es clave para poder sacar de nuestro corazón cualquier tipo de manifestación pequeña, mediana o evidente de lo que estamos manifestando en este cuadro. Finalmente, es necesario buscar la sanidad de nuestro corazón.
Como hemos visto en el gráfico, el enemigo actúa primeramente sobre la mente, generando oscuridad y confusión. Pero luego va a tratar de actuar sobre el corazón, para aquel órgano en base al cual tomamos decisiones, aquel espacio de nuestro interior en el cual se fundamenta nuestra fuerza de voluntad, sea totalmente debilitada y entregada a todas aquellas cosas que cuando teníamos alguna señal de vergüenza tratábamos de evitarla. Pero si nosotros perdemos la vergüenza y terminamos hundidos en aquellas cosas eh, pues, que no son nada dignas, entonces estaremos tocando fondo en nuestra vida. Entonces queda claramente definida las estrategias que tenemos que usar. Tenemos que tener una vida de alabanza, una vida de adoración, una vida de conocimiento de la palabra de Dios y de vivencia en función de la palabra de Dios. Una predisposición a revisar y a examinar todo lo que pensamos y llevarlo, como dice Pedro o Pablo, cautivo a la presencia de Cristo para saber si aquello que estamos pensando es correcto o no, y buscar la salida de nuestro corazón, porque la idolatría ha dejado huellas, sobre todo lazos afectivos en nuestro corazón, que son los que nos hacen sentir que no podemos vivir sin aquellas cosas en las cuales hemos tenido nuestra confianza y nuestra seguridad. Que el Señor entonces corte de raíces esa idolatría de nuestro corazón, y que así además nos dé la sabiduría para darnos cuenta qué tanto hemos caminado en esta senda y cómo es que tenemos que reaccionar oportunamente para que seamos las piedras vivas con las cuales el Señor edifica su iglesia. Que Dios los bendiga abundantemente a todos.